Descartes fue enviado a un internado a la edad de 8 años. Como el director del colegio era amigo de la familia, el joven René tenía una habitación para él solo y podía levantarse cuando quería, que era hacia el mediodía. A pesar de ello, se llevaba todos los premios. El levantarse de la cama tarde fue un hábito al que se adhirió toda su vida, incluso cuando sorprendentemente se alistó en el ejército. Al final del siglo XVI, la filosofía estaba paralizada. Fue Descartes quien la puso de nuevo en marcha. La filosofía tiene su origen en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, para alcanzar su época dorada 2 siglos más tarde, con la llegada de Sócrates, Platón y Aristóteles. Nada sucedió después. Durante 2000 años, nada original se entiende. Claro está que varios filósofos distinguieron durante ese periodo. Plotino de Alejandría refinó la filosofía de Platón en el siglo III, cuando lo que se denominó neoplatonismo. Agustín de Hipona realizó una tarea similar con el neoplatonismo, para que pudiera ser aceptado por la teología cristiana. El erudito islámico Averroes conservó partes de las filosofías de Aristóteles y Tomás de Aquino, las adaptó para que fueran admitidas por el cristianismo. Estas cuatro personalidades, muy dispares entre sí, hicieron avanzar el curso de la filosofía, pero ninguno de ellos produjo una filosofía propia completamente nueva. Sus trabajos fueron esencialmente exégesis, comentarios y elaboraciones de las filosofías de Platón y Aristóteles. De este modo, estos dos filósofos paganos y sus paganas filosofías se convirtieron en pilares del cristianismo. Con este truco intelectual de magia se fundó la escolástica, como se denominó a la actividad filosófica durante la Edad Media, y que, orgullosa de su falta de originalidad, pasó a ser la filosofía de la Iglesia. Nuevas ideas filosóficas solo traían como consecuencia la herejía, la Inquisición y la hoguera. Las ideas de Platón y Aristóteles fueron poco a poco enterradas bajo capas de comentarios cristianos teológicamente correctos, y la filosofía se fue agostando. Casi todos los campos del esfuerzo intelectual habían alcanzado este estadio moribundo a mediados del siglo XV. La Iglesia reinaba indiscutible sobre todo el mundo medieval, aunque las primeras grietas comenzaban a aparecer en este vasto edificio de certidumbre intelectual. Irónicamente, el origen principal de estas grietas fue el mismo mundo clásico que había engendrado a Platón y Aristóteles. Gran parte del saber que se hallaba perdido u olvidado durante la Edad Media comenzó a salir a la luz, inspirando un renacer del conocimiento humano. El Renacimiento trajo consigo un nuevo punto de vista humanístico. Fue seguido por la Reforma, que terminó con la hegemonía de la Iglesia. Aunque un siglo después de estos cambios que habían transformado a Europa, la filosofía permanecía empantanada en el escolasticismo. Este llegó a su fin con Descartes, quien produjo una filosofía apta para la nueva época, filosofía que se extendió rápidamente por Europa, con el máximo honor de recibir el nombre de su fundador, cartesianismo. Descartes no hizo ni el más mínimo trabajo útil en toda su vida. En distintos periodos se define a sí mismo como soldado, matemático, pensador y caballero, pero este último apelativo es el que mejor describe su actitud ante la vida, a la vez que su nivel social. Su inclinación juvenil hacia una vida ociosa y placentera se convirtió pronto en rutina. Vivía de sus ingresos privados, se levantaba de la cama a mediodía y viajaba un poco cuando le apetecía. Y eso era todo. Nada de dramas, ni esposas, ni triunfos, ni fracasos públicos. Y sin embargo, Descartes es sin duda el filósofo más original en los 1500 años que siguen a la muerte de Aristóteles. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en la pequeña ciudad de La Haye, a unos 45 kilómetros al sur de Tours, un lugar que ha sido renombrado Descartes y en el cual se puede visitar la casa donde nació y la iglesia de San Jorge del siglo XII, donde fue bautizado. René era el cuarto hijo. Su madre moriría durante un parto al año siguiente. Su padre, Joaquín, era juez en la corte superior de Bretaña.
que se reunía en rehenes a unos 200 kilómetros, de modo que Joaquín estaba en casa a menos de la mitad del año. Se casó pronto otra vez y René fue criado en casa de su abuela, sintiendo un especial afecto por su aya, a la que guardó toda su vida la más cariñosa estima y a la que mantuvo hasta el día de su muerte. Descartes pasó una infancia solitaria, la soledad acentuada por su naturaleza enfermiza, y aprendió rápidamente a vivir sin compañía. Se sabe que era introspectivo y reservado desde sus primeros años, un niño de semblante pálido, con cabellos espesos y rizados y grandes ojeras, deambulando por el huerto con su chaqueta negra y sus calzones hasta la rodilla, un ancho sombrero negro en la cabeza y una larga bufanda de lana alrededor de su cuello. A la edad de 8 años, Descartes fue enviado interno al colegio de los jesuitas que habían abierto recientemente en la Flèche. Esta escuela estaba destinada a la educación de la pequeña nobleza local, que anteriormente pasaba de tales asuntos en favor de la caza, la cetrería y desganados sermones en el hogar. El rector del colegio era amigo de la familia de Descartes, de modo que el frágil René tuvo una habitación para él solo y se le permitió levantarse cuando quisiera. Como todo el que goza de tal privilegio, Descartes se levantaba al mediodía, una costumbre que conservó estrictamente el resto de su vida, mientras los demás alumnos eran intimidados por jesuitas rencorosos y engreídos, versados fanáticamente en los intrincados rincones de la escolástica. El joven e inteligente Descartes podía dedicarse a sus estudios en una atmósfera más relajada, levantándose a tiempo para la comida y tomando lecciones de equitación, esgrima y flauta por la tarde. Cuando llegó el día de dejar la escuela, Descartes había aprendido mucho más que cualquier condiscípulo, y su salud se había recuperado completamente, salvo una persistente hipocondría que cultivó cuidadosamente durante el resto de su vida, por lo demás notablemente saludable. A pesar de que se había llevado todos los premios, Descartes mantuvo una honda ambivalencia hacia su educación. La consideraba como una colección de disparates, rutinarias repeticiones de Aristóteles incrustadas de siglos de interpretaciones. La sofocante teología de Aquino con respuestas para todo, pero que en realidad no respondía a nada. Un senegal de metafísica. Nada de lo que aprendió parecía ofrecer ninguna certeza, aparte las matemáticas, con una vida desprovista de certidumbres en el hogar, de familia y de contactos sociales significativos. Descartes buscaba ansiosamente la certeza en el único dominio en que se sentía a gusto, el intelecto. Dejó la escuela decepcionado, convencido de que no sabía nada, como Sócrates antes que él, pero las matemáticas proporcionaban solamente una certeza impersonal. La única otra certeza que conocía era Dios. Al dejar Descartes la Flèche a la edad de 16 años, su padre le envió a estudiar leyes en la Universidad de Poitiers. La intención de Joachim era que René llegara a una posición respetada en la profesión, tal como lo había conseguido su hermano mayor. En aquel tiempo, tales puestos se cubrían mayoritariamente por la práctica del nepotismo, sistema que produjo aproximadamente el mismo porcentaje de jueces absurdos e inadecuados que el sistema en uso hoy en día. Pasados 2 años de estudio, Descartes pensó que ya tenía bastante. Por entonces había heredado de su madre unas pequeñas propiedades rurales que le proporcionaban unos ingresos modestos, pero suficientes para vivir como él quería. Así que dirigió sus pasos hacia París para proseguir con sus pensamientos. El juez Joaquín no le hizo muy feliz esta decisión. Los Descartes eran caballeros y no se esperaba de ellos que malgastaran su tiempo pensando, pero no podía hacer nada, puesto que su hijo era ya un hombre libre. Descartes se cansó de su acomodada vida parisina de soltero al cabo de 2 años, pues a pesar de que se dedicaba a una amplia gama de estudios y a la escritura, más bien como aficionado, de unos tratados, se estaba viendo envuelto cada vez más en la vida social de la capital, lo que le parecía en extremo fastidioso. No es que esto fuera resultado de una reflexión sobre la sociedad parisina de moda en aquel tiempo, que le hiciera pensar que esta sociedad era más fastidiosa que las otras, sino más bien que para Descartes todas las vidas sociales eran igualmente aburridas. Descartes se refugió en un tranquilo rincón del Faubourg,
Saint-Germain, donde absolutamente nadie visitaba a absolutamente nadie y donde vivió recluido y dedicado a pensar en paz. Este había de ser su modo de vida favorito siempre. Sin embargo, después de la tranquilidad de unos pocos meses, cogió de repente las maletas. Descartes parece haber tenido dos obsesiones en delicado equilibrio, la soledad y los viajes. No sintiéndose nunca próximo a los otros hombres, no buscaba su compañía, y no habiendo conocido nunca un verdadero hogar, no deseaba crear uno propio, así que permanecería toda su vida inquieto y solitario. Con esto, parece todavía más extraña la siguiente decisión de Descartes de alistarse en el ejército, cosa que hizo en Holanda en 1618, donde firmó como oficial sin paga en el ejército protestante del príncipe de Orange, que se preparaba a la sazón a defender las provincias unidas de los Países Bajos contra los católicos españoles, deseosos de recuperar su antigua colonia. ¿Qué hicieron los holandeses con este huraño caballero católico, sin experiencia militar, que solo había hecho un poco de esgrima y equitación en la escuela? Es difícil de imaginar. Descartes no sabía holandés entonces e insistía en su rutina de levantarse de la cama al mediodía. Quizá les pasó desapercibido si es que se quedaba en su tienda escribiendo un tratado de música o algo parecido. En la actualidad habría sido seguramente acusado de espía, pero parece ser que entonces los militares no sospechaban correctamente la importancia de los espías y aceptaban cualquier recluta sin importarles la nacionalidad, su lealtad ni incluso su disposición a participar en la actividad militar. Sabemos que Descartes se aburría de la vida militar, había demasiada ociosidad y disipación según él. ¿Querrá esto decir que había oficiales que se levantaban aún más tarde que él? Si los españoles hubieran lanzado una mañana un ataque por sorpresa, se habrían encontrado con la tenaz resistencia de una cuadrilla de borrachos que se iban a la cama y con un árido oficial francés que estaba tratando de dormir y que les combinaba a resistir inmediatamente de su empeño. Una tarde, después de su acostumbrado desayuno ligero, Descartes decidió dar un saludable paseo por las calles de Breda y vio que estaban pegando un cartel en un muro. En el cartel, como era costumbre entonces, se exponía un problema matemático no resuelto y se desafiaba a los viandantes a que lo resolvieran. Descartes no entendía del todo las instrucciones, estaban en holandés después de todo, y le pidió a un caballero que se encontraba a su lado que se lo tradujera. Al holandés no le impresionó particularmente el joven e ignorante oficial francés, así que le respondió que se lo traduciría solo si el francés estaba dispuesto a hacer el esfuerzo de resolver el problema y mostrarle la solución. La tarde siguiente, el joven oficial francés se presentó en la casa del holandés, quien, sorprendido, vio que el oficial francés no solo había resuelto el problema, sino que además lo había hecho de manera extremadamente brillante. El primer biógrafo de Descartes, Adrien Bayet, nos dice que así es como Descartes conoció a Isaac Brinkman, el renombrado filósofo y matemático holandés. Los dos habrían de conservar una estrecha amistad y se escribieron con regularidad durante 2 décadas, con un par de interrupciones breves debidas a choques entre distintos temperamentos matemáticos. Yo estaba dormido y usted me despertó, escribió Descartes a Betham, y fue él, en efecto, quien revivió el interés de Descartes por las matemáticas y la filosofía, durmiente desde que dejó la Flegia. Descartes estuvo más o menos un año en el ejército holandés, después de lo cual se fue en gira turística de verano por Alemania y el Báltico. Decidió probar entonces otro periodo de vida militar y viajó a la pequeña ciudad de Neuburg, al sur de Alemania, donde las tropas del duque Maximiliano de Baviera acampaban en sus cuarteles de invierno en el curso alto del Danubio. La vida de campaña resultó aquí tan esforzada como siempre, tal como describe su residencia en buen y cálido alojamiento, y como persiste en su costumbre de dormir 10 horas, desayunar al mediodía y emplear las horas despierto en comunión con mis propios pensamientos. La situación en Europa ya se estaba poniendo seria, aunque sea difícil deducirlo a partir de la actitud de Descartes. Los bávaros guerreaban contra Federico V, elector palatino y rey protestante de Bohemia. Todo el continente se estaba deslizando rápidamente hacia un conflicto largo y desastroso, que habría de conocerse como la Guerra de los 30 años. Esta guerra, con sus continuos altibajos de fortuna, que afectaba a todos los países desde Suecia hasta Italia, proseguiría hasta prácticamente el final de la vida de Descartes, dejando áreas extensas de Europa, especialmente en Alemania, devastadas y abandonadas. Pero el efecto en Descartes de esta guerra
Aun cuando estaba en el ejército, parece haber sido mínimo. No obstante, uno puede por menos que sospechar que este persistente trasfondo de incertidumbre política, añadido a las propias incertidumbres psicológicas de Descartes, debe de algún modo haber contribuido a la profunda necesidad interior de certeza que había de caracterizar toda su filosofía. Mientras tanto, caía el invierno bávaro y lo cubría todo de nieve honda, blanda, suave. Descartes sentía tanto frío que se puso a vivir en una estufa. Eso se interpreta generalmente como una pequeña habitación calentada por una estufa, como es su uso frecuente en Baviera. Pero Descartes se describe a sí mismo viviendo dans, lo que significa literalmente en una estufa. Un día que Descartes estaba sentado en su estufa, tuvo una visión. No está claro qué vio exactamente, pero parece ser que esta visión contenía una imagen matemática del mundo y esto convenció a Descartes de que el funcionamiento de todo el universo podía ser descubierto mediante la aplicación de una ciencia matemática universal. Esa noche, en su cama, Descartes tuvo 3 sueños muy intensos. En el primero, caminando hacia la iglesia de su viejo colegio en la Flegia, se encuentra de pronto luchando contra un viento irresistible y al volver la cabeza para saludar a alguien, el viento la arroja contra la pared de la iglesia. Entonces, desde el medio del patio, alguien le grita que un amigo suyo tiene un melón que desea darle. En el sueño siguiente, Descartes, sobrecogido de terror, escucha un ruido como el estallido de un relámpago, tras lo cual la oscuridad de su habitación se colma de millones de chispas. El último sueño es menos claro. En el transcurso del sueño, ve un diccionario y un libro de poesía sobre su escritorio. A esto siguen acontecimientos por lo general incoherentes y muy simbólicos, a que siempre hacen las delicias del soñador y aburren a todos los demás. Descartes decide en sueños interpretar estos acontecimientos. Todo esto podía habernos proporcionado una buena visión de cómo Descartes se veía a sí mismo, pero por desgracia su biógrafo Piaget es bastante confuso en este punto. Lo sucedido aquel día de invierno y la noche siguiente, 11 de noviembre de 1619, habían de tener un efecto profundo y duradero en Descartes. Creía que aquella visión y los sueños subsiguientes eran una llamada divina que había de dar a Descartes la confianza en su vocación que tanto necesitaba, a la vez que la certidumbre de que sus descubrimientos, no siempre apoyados en argumentos, eran correctos. De no ser por esta experiencia, es posible que el brillante diletante no se hubiera dado cuenta nunca de su vocación. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encontrara su inspiración en una visión mística y en unos sueños irracionales. Esa parte del pensar de Descartes se ignora por lo general en los Illices franceses, donde el gran héroe hipnófilo Galo es tenido por un racionalista ejemplar. Ni qué decir tiene que los sueños de Descartes han dado lugar a las más variadas explicaciones. Según el filósofo y astrónomo holandés Huygens, quien habla de cartearse después con Descartes, estos sueños eran el resultado de que el cerebro de Descartes se había calentado demasiado en la estufa. Otros han sugerido indigestión, exceso de trabajo, falta de sueño, crisis mística o el hecho de que se había adherido recientemente a los Rosacruces, el melón a cuya existencia entre bastidores alude en el primer sueño, fue motivo de mucho regocijo entre los lectores de la biografía de Descartes del siglo XVIII, pero llegó a ser asunto más serio con la llegada de la era psicoanalítica. No veo interés en detenerse en detalles melonares. Baste con decir que para un comentarista Freud dio una interpretación bastante arbitraria del melón, como consecuencia de su visión y de los sueños que la siguieron. Descartes prometió dedicar su vida a sus estudios e ir en peregrinación a dar gracias a Nuestra Señora de Loreto, en Italia. Así que resulta sorprendente ver que Descartes continúa deambulando sin objetivo concreto por Europa durante 5 años más, antes de acercarse a Loreto, y aún 2 años más antes de ponerse a trabajar. Tenemos pocos detalles precisos de la vida de Descartes en ese periodo de 7 años de vida vagabunda, como él la llamaba. Probablemente se unió al ejército húngaro. Pero la guerra de los 30 años iba ahora realmente en serio y el caballero oficial Descartes no era muy amigo de las campañas muy activas. Se sabe que después de dejar el ejército viajó a través de Francia, Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca y Polonia, siempre circundando hábilmente las regiones donde miembros más dedicados de su profesión
hacían la guerra de los 30 años. No siempre pude eludir la violencia. De visita a una de las islas frisias, probablemente Sherman King Kong alquiló un barco para llegar a tierra firme. Los marineros la tomaron erróneamente por un rico mercader francés y planearon robarle mientras Descartes observaba desde la cubierta cómo la línea de la playa se alejaba detrás del mar gris. Los marineros conspiraban en holandés a la vez que manejaban las sogas. Tramaban darle un golpe en la cabeza, tirarlo por la borda y robar el oro que estaba seguro se escondía en su baúl. Por desgracia para ellos, el pasajero había adquirido unas nociones de holandés en sus viajes, de modo que los desafortunados Sherman-Kongianos se encontraron frente al brioso caballero oficial Descartes blandiendo su espada y rápidamente se echaron atrás. En algún momento de ese periodo, probablemente en 1623, Descartes regresó a su casa de La Haye, vendió todas sus propiedades y con su importe compró bonos que le producirían buenos ingresos el resto de su vida. Se podía pensar que aprovecharía el viaje para visitar a su familia, pero nada más lejos de la verdad. Descartes nunca disputó con su familia, pero mostró siempre desapego hacia ella, y a pesar de sus frecuentes viajes por Europa, no se presentó a las bodas de su hermano ni de su hermana, ni siquiera visitó a su padre en su lecho de muerte. Hacia el final de ese periodo, Descartes pasaba cada vez más largas temporadas en París, donde se encontró con un antiguo condiscípulo de la Flèche, Marin Mersenne, que había profesado en la iglesia. El padre Mersenne era un hombre de letras muy respetado y estaba en contacto con las mejores mentes matemáticas y filosóficas de Europa. Desde su celda en París, que era algo así como la cámara de compensación de las últimas ideas de matemáticas, ciencias y filosofía. Se escribía con personajes como Pascal, Fermat y Gassendi. Esta era la amistad que justamente convenía a Descartes, y así se comunicó por carta con Mersenne toda su vida, enviándole manuscritos y sometiendo a la aprobación de sus ideas, tanto en lo referente a su validez cuanto para determinar si entraban en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia. Descartes pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación, estudiando, aunque a veces algunos amigos se presentaban para examinar ideas con él, incluso para persuadirle a asistir a alguna recepción formal. Una anécdota relata que Descartes estaba presente en la residencia del nuncio papal, cuando cierto médico llamado Chandos daba una conferencia para presentar su nueva filosofía. Al final de la charla, Descartes procedió a destrozar esta nueva filosofía con la ayuda de razonamientos matemáticos rigurosos, a lo que Chandos no supo replicar. Chandos volvió a encontrarse en una situación similar 3 años más tarde, cuando tuvo que defenderse de la acusación de haber falsificado algo más tangible que ideas filosóficas, por lo que terminó en la horca. Después de seguir atentamente los hábiles argumentos de Descartes, el cardenal de Berulle lo llevó aparte y le aconsejó vehementemente que dedicara su vida por entera a la filosofía. Este consejo fue decisivo. Puede ser que las visiones y los sueños inspiraran confianza en Descartes, pero fue precisa una encrucijada racional para que se decidiera a la acción. En 1628, Descartes se retiró al norte de Francia para recluirse y dedicarse por entero a sus pensamientos, pero sus amigos seguían visitándole, así que viajó todavía más lejos para instalarse en aislamiento en Holanda, donde vivió durante 2 décadas hasta el año anterior de su muerte. Pero instalar es un término relativo en lo que respecta a Descartes. Se sabe que cambió de casa al menos 18 veces durante los primeros 15 años de residencia en Holanda, y que hacía frecuentes viajes al extranjero cuando la rutina doméstica se le hacía insoportable. Solo el padre Mersenne conseguía estar al día con sus señas, pero así es como se aseguraba su aislamiento. Se achaca este constante desplazarse al amor de Descartes por la soledad, pero puede que obedezca a una inquietud más profunda. En el transcurso de los viajes, incluso al cambiar de casa, no se puede por menos que conocer personas, aunque solo sea de forma superficial y pasajera. De modo que este movimiento interminable sugiere que la soledad de Descartes no era del todo autosuficiente y que se sentía solo, pero le era imposible contactar con la gente salvo de la manera más trivial. Descartes tuvo siempre criados. Parece que fue un hombre bien parecido. Los retratos que tenemos de él pintan un caballero de tez pálida, con la oscura peluca suelta de la época y el mostacho caído, todo lo cual compone una figura de cierto encanto saturnino. Se dice que vestía bien,
con sus calzones a la moda hasta la rodilla, sus medias negras de seda y sus zapatos con hebilla de plata. Tenía la costumbre de llevar siempre un pañuelo de seda alrededor del cuello para protegerse del frío. Y en la calle, un grueso abrigo y una bufanda de lana. Siempre llevaba su espada. Se dice que era sensible al menor cambio de temperatura que, según decía, afectaba la debilidad heredada de su pecho, aunque esto no impidió que pasara años viajando por toda Europa, desde Italia hasta Escandinavia, ni que eligiera Holanda para vivir, un país notorio por su lluvia, niebla y hielo, donde, según un visitante francés, había 4 meses de invierno seguidos de 8 meses de frío. Sin embargo, Holanda ofrecía una gran ventaja. En el siglo XVII era la zona franca a la mente europea, donde, a diferencia de con otras naciones, no había que pagar peaje por las ideas. Los tolerantes holandeses habían prescindido de impuestos tan gravosos como la Inquisición, la herejía, el tormento y la hoguera, honores reservados a los pensadores originales en el resto de Europa. Desde de los 4 grandes pensadores que crearon una filosofía original en el siglo XVII, 3, Descartes, Spinoza, Locke, vivieron algún tiempo en Holanda. El otro, Leibniz, vivía al otro lado de la frontera, en Hannover, y visitó Holanda varias veces. En parte como secuela de esta atmósfera liberal, Holanda llegó a ser un próspero centro de la industria editorial, y fueron allí publicadas obras de pensadores tan avanzados como Galileo y Hobbes. Las nuevas ideas florecían por aquel entonces en Holanda, como en ninguna otra parte de Europa. Descartes tenía grandes esperanzas al comienzo de este periodo productivo de su vida. De resultas de su visión en la estufa bávara, había concebido una ciencia capaz de abrazar todo conocimiento humano, que llegaría a la verdad por el uso de la razón y que era mucho más que simplemente un nuevo revolucionario método. La razón había desempeñado un papel secundario en la ciencia y la alquimia de la Edad Media. Descartes había concebido un sistema que no solo incluiría todo el conocimiento, sino que lo unificaría y estaría libre de todos los prejuicios y suposiciones. Estaría basado solo en la certeza, comenzaría por los principios básicos evidentes en sí, y lo construiría a partir de ellos. Descartes presentía que inmensas ventajas resultarían de su sistema y lleno de entusiasmo. Predijo que cuando este nuevo método científico se aplicara a la medicina, sería posible detener el proceso de envejecimiento. Este era un sueño persistente en Descartes. 10 años más tarde escribiría al sabio holandés Huygens, a pesar de su lamentable estado físico, que esperaba vivir más de 100 años, aunque la última década de su vida rebajó algo esta estimación. Descartes empezó escribiendo un tratado sobre las reglas para la dirección del espíritu, con la idea de que para descubrir la ciencia universal tenemos primero que adoptar un método adecuado para pensar. Este método consistía en seguir las 2 reglas de operación mental siguientes, intuición y deducción. Definía la intuición como la concepción sin ninguna duda formada por la sola luz de la razón y de una mente atenta y clara, mientras que la deducción era la inferencia necesaria a partir de otros hechos que son conocidos como verdaderos. El célebre método de Descartes, conocido como método cartesiano, se basa en la aplicación correcta de estas 2 reglas del pensar. Descartes había ganado ya una gran reputación como pensador en una amplia gama de materias filosóficas y científicas en marzo de 1629. El Papa y algunos ancianos cardenales empezaron a observar ovnis en el cielo de Roma. Al ponerse el sol se formaba un halo solar con puntos de luz brillante girando en órbitas. Se enviaron cartas a Descartes y otros sabios importantes preguntándole su opinión sobre el fenómeno. Descartes estaba tan intrigado que se concentró en el asunto, dejando de lado su tarea filosófica. Tenía sus sospechas sobre la causa de tales fenómenos, pero no quiso comprometerse hasta pasados varios años. Cuando hubo completado todo un tratado sobre la materia, mientras tanto una fuente vaticana había encontrado su propia explicación. Estos fenómenos eran causados por ángeles que estaban cambiando el escenario celestial, preparándolo para el segundo advenimiento. Descartes sugería que las luces en el cielo eran producidas por meteoros. Por desgracia, la ciencia moderna ha propuesto una explicación que suena aún más inverosímil que la del Vaticano. Se nos dice que estos fenómenos, llamados ahora parelia, se produce cuando el sol brilla a través de una nube delgada compuesta de cristales hexagonales de hielo que caen con su eje principal en vertical. Hoy se considera que cristales que significan bailes en formación en la atmósfera son más probables que ángeles, y que las explicaciones simples como la de Descartes son el hazme reír de la corte.
Entre este y otros asuntos vivía Descartes, en lo que fue una breve y posiblemente única etapa en la historia del pensamiento humano. Las nuevas explicaciones propuestas por las mejores cabezas filosóficas y científicas de ese periodo eran en muchos casos a la vez plausibles y comprensibles. Tendían a la racionalidad. Sus conceptos generales eran sencillos y dejaban espacio a la contemplación de los misterios últimos. No es probable que la humanidad experimente otra época como esa. A partir de entonces se hizo cada vez más difícil entender la verdad, salvo en los campos, cada vez más limitados, accesibles a la comprensión. Cada vez se sabría más y más acerca de menos y menos. Una vez establecidas las reglas para el buen funcionamiento de la mente, Descartes dirigió la mirada hacia el mundo exterior y dedicó los 3 años siguientes a escribir un tratado sobre el universo, con ideas sobre una extensísima gama de asuntos, incluyendo los meteoros, la óptica y la geometría, con el fin de proseguir sus estudios sobre anatomía, bien visitar los mataderos, desde donde regresaba a su casa con varios especímenes ocultos bajo su capa, para diseccionarlos en privado. Estos trabajos de Descartes dieron origen al estudio de la embriología. Una leyenda dice que en una de sus visitas al matadero, Descartes vio un joven corpulento que estaba dibujando el cadáver desollado de un buey y que respondió a la pregunta de por qué había escogido tal modelo. Vuestra filosofía nos quita el alma y yo la devuelvo en mis pinturas, hasta los animales muertos. Se dice que el joven artista era Rembrandt. Después de 3 años de intenso trabajo, Descartes tenía listo el manuscrito de su tratado sobre el universo para enviárselo al padre Mersenne antes de publicarlo en París. Cuando una noticia de Roma cayó como un rayo, Galileo había sido acusado de herejía y obligado a jurar que rechazaba, maldecía y detestaba sus obras científicas, en particular su creencia en la teoría del Copérnico de que la Tierra giraba alrededor del Sol. Descartes pidió inmediatamente a su amigo Beckmann una copia de la obra de Galileo y encontró consternado que muchas de las conclusiones alcanzadas por Galileo eran las mismas que las suyas propias. Sin decir una palabra a nadie, Descartes puso a un lado su tratado sobre el universo para concentrar sus pensamientos en asuntos menos problemáticos. Esta obra no fue publicada sino después de la muerte de Descartes e incluso entonces incompleta. La vida de Descartes estuvo siempre dividida por dicotomías. Ansiaba la paz y la soledad, pero su retraimiento le empujaba a viajar de manera obsesiva. Como atrevido pensador original, se comprometía a seguir mis pensamientos hasta donde me quieran conducir, pero como hombre juró obedecer las leyes de mi país, adherirme a la religión de mis mayores y seguir el ejemplo de los hombres más sabios que conozca. Estaba convencido de que lo que había escrito en su tratado sobre el universo era correcto, pero también creía firmemente en el Dios de la Iglesia. Descartes fue acusado de cobardía, de ser en secreto ateo y de ni siquiera reconocerse a sí mismo a pesar de todas sus meditaciones introspectivas. Pero ninguna de estas acusaciones se sostiene. Puede que Descartes no estuviera hecho de la pasta de los mártires, pero eso no le convierte en un cobarde. Estaba convencido de que la Iglesia podía todavía acercarse a su punto de vista sin tener que desprenderse de sus dogmas escolásticos. Y en cuanto a la tercera crítica, su conocimiento de sí mismo era más profundo que el de cualquier filósofo desde Sócrates, aunque contuviera algunas zonas oscuras. Sin embargo, la mayor dicotomía que perseguía Descartes estaba en su misma filosofía, en cuanto que veía el mundo como consistente en dos tipos de sustancias, la mente y la materia. La mente era inextensa e indivisible, mientras que la materia era extensa y divisible y obedecía a las leyes de la física, todo lo cual significaba que nuestra mente incorpórea estaba alojada en un cuerpo mecánico. Pero ¿cómo podía la mente, sin extensión, obrar recíprocamente con un cuerpo que solo obedecía a las leyes mecanicistas de la ciencia? Descartes no resolvió nunca satisfactoriamente este problema, que tan extraordinariamente refleja las dicotomías psicológicas que le acosaban en su vida cotidiana, aunque como siempre trató de encontrar una respuesta. Según Descartes, la mente y el cuerpo actúan recíprocamente en la glándula pineal, un órgano escondido en la base del cerebro y cuya función específica es todavía desconocida, pero desafortunadamente Descartes se equivocaba. La cuestión no es tanto dónde actúan, sino cómo. Un extraño acontecimiento se produce en la vida de Descartes en este momento. Y es que tiene una relación amorosa con una muchacha de nombre Helene, quizá una de sus criadas, con resultado de una hija, a la que llama Francine. A partir del nacimiento de Francine, Helene vive con su hija en una casa vecina, aunque le visita con regularidad. Ante la presencia de extraños, Descartes hace pasar a Francine como sobrina suya. Es difícil saber solo con
Estos datos, qué clase de relación tuvo con Helene, pero se pueden hacer conjeturas. Pobre Helene, ¿qué pudo hacer con este pez frío de clase alta? ¿Qué veía en esos ojos abstractos suyos ojerosos? Puede ser que Helene no consiguiera penetrar en Descartes, pero Francine sí. Cuando inocentemente se le acercaba, él era muy sensible a sus muestras de afecto. No es tanto que él hubiera sido rechazado en su infancia, sino que no había allí nadie cerca, salvo la vieja niñera con su mansa devoción. Descartes amó mucho a su hija, aunque le hiciera pasar por sobrina. Fue una experiencia única en la vida de Descartes. Descartes escribía entonces la que hoy se considera su obra más original, su discurso del método. Irónicamente, el cuerpo principal de este libro consiste en las partes más seguras de su tratado sobre el universo, con ideas que habían de cambiar la faz de las matemáticas y producir varios adelantos revolucionarios en la ciencia. Puso en él los cimientos de la moderna geometría analítica e introdujo las coordenadas, llamadas más tarde coordenadas cartesianas por Leibniz. Propuso la ley de difracción en óptica, presentó una explicación del arco iris e hizo un intento de esclarecer el tiempo meteorológico con una teoría científica racional, que como las modernas teorías, es a la postre derrotada por la irracionalidad última de este fenómeno. Con mucho, la mejor parte del discurso del método es su relativamente breve introducción, donde se bosquejan las ideas esenciales de sus pensamientos, ideas que habían de cambiar el curso de la filosofía y que Descartes expone de manera comprensible y de fácil lectura, separándose en esto aún más revolucionariamente de la tradición. ¿Cómo se pueden transmitir visiones profundamente originales en filosofía con la claridad suficiente para que cualquiera sea capaz de entenderlas? Este problema no nos ha superado solo a usted y a mí, sino a la mayoría de los grandes filósofos. Platón lo resolvió poniendo su filosofía en la forma de conversaciones en banquetes. Nietzsche pensó que lo conseguía escribiendo la prosa más brillante, sutil y poderosa que jamás se haya redactado en alemán, aunque su megalomania se volvió al final solo manía. Wittgenstein intentó circundar el problema escribiendo brillantes notas de 2 líneas, respetando así el tiempo de atención usual en la era de la televisión, con lo que no le quedaba espacio para los argumentos filosóficos. Descartes logró superar este problema con el método más sencillo y obvio de todos, y es que describe en clara prosa autobiográfica cómo va pensando y qué pensamientos se le ocurren en el proceso, de tal manera que cuando se lea Descartes se puede imaginar cómo actúa una gran mente que piensa una filosofía original. Y esto lo describe tan engañosamente, bien que uno piensa que es muy fácil, que no es diferente de la forma como uno piensa. Un paso racional tras otro se le sigue hasta su conclusión. Descartes comienza por retrotraernos a la Baviera, cubierta de nieve en el momento de su visión. Vino el invierno y yo me encontraba en un lugar sin ninguna sociedad interesante. En ese tiempo no estaba yo perturbado por cuidados o pasiones, así que me propuse pasar el día en la estufa, donde podía estar a solas con mis pensamientos. En una prosa sorprendentemente fría sigue y describe cómo nos es posible, por medio de una duda persistente y decidida, destruir nuestra fe en todo lo que compone el mundo que nos rodea. Nada permanece seguro. Todo el universo, nuestra misma individualidad, hasta nuestra propia existencia, podría no ser sino un sueño. No tenemos manera de conocer nada con certeza. Salvo una cosa, por muy engañado que yo esté en mis ideas acerca de mí mismo y del mundo, hay una cosa que es innegable. Estoy pensando. Esto por sí solo prueba mi existencia. En la frase más famosa de la filosofía, Descartes concluye: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Una vez establecida su única y última certeza, Descartes procede a reconstruir sobre esta base todo aquello de lo que había dudado. El mundo, las verdades de las matemáticas, el nevado invierno de Baviera, todo regresa con fría certeza, castigado por el destierro de la tierra de nunca jamás de la duda, pero más indudable que nunca, fundado como está ahora sobre base indudable. Descartes, en un gesto típicamente suyo, decidió publicar su obra anónimamente. No obstante haber tenido el coraje de dudar de todo el universo, la publicó en francés, esperando así alcanzar una mayor audiencia. Quería evitar controversias con la Iglesia, atrayendo a gentes interesadas en las nuevas ciencias, y casi resultó bien.
casi porque muchos reconocieron enseguida al autor del discurso del método, estando como estaban sobre todo interesados en las teorías matemáticas y científicas. Los matemáticos se quedaron fascinados al principio, furiosos después, pero la mayoría de nosotros es cosa segura que las matemáticas son o bien correctas o incorrectas, pero tan ingenua noción nos descalifica inmediatamente en el reino de los verdaderos matemáticos. Aquí al nivel de los genios, la objetividad pueril de verdadero o falso cede ante el talante combativo producto de la mejor información. La agresividad crece en progresión geométrica, cuanto más cerca se está de lo incontrovertible. Tan pronto como leyeron las nuevas teorías matemáticas de Descartes y reconocieron su profunda originalidad, todos los grandes matemáticos de la época dirigieron sus armas contra él. Gassendi, Pascal, Hinz, Fermat, uno a uno fueron entrando en el combate. Tales controversias están más allá de la comprensión de los simples mortales. Pero los que no piensen así quizá encuentren instructiva la vieja historia del último teorema de Fermat, que establece que para ningún valor de n entero mayor de 2 se satisface la expresión siguiente: xn más yn igual zn. Poco antes de morir, Fermat anotó al lado de la fórmula: he descubierto una prueba verdaderamente notable, pero no hay espacio aquí para escribirla. Nadie ha conseguido probar la verdad o falsedad del último teorema de Fermat, a pesar de numerosos intentos de los mejores mentes matemáticas de los 3 últimos siglos. Unos dicen que no puede ser verdad, otros que sí debe ser, otros que Fermat fanfarroneaba y otros incluso que ni siquiera trató de demostrarlo. Las matemáticas comienzan en la certeza y terminan así, mientras que la filosofía comienza y termina así. Cuando se dice de alguien que tiene una actitud filosófica, lo más seguro es que no sea un filósofo. Y eso es algo que descubrió pronto Descartes. Después de los matemáticos entraron los filósofos en la batalla, de manera que pronto se encontró Descartes en aguas turbulentas con la Iglesia. Si se puede dudar de todo menos del hecho de que se está pensando, ¿dónde queda Dios? Descartes tuvo suerte con que la turbulencia no fuera mayores. Por fortuna, sus amigos acudieron a ayudarle y por mayor fortuna aún, Descartes vivía en Holanda, o más bien, de mudanzas por Holanda. En 1638, por 15ª vez desde que se instaló en las Provincias Unidas de los Países Bajos, Descartes se mudó otra vez de casa, esta vez a Amersfoort, a las afueras de la vieja ciudad universitaria de Utrecht. Por entonces, su hija Francine contaba 5 años de edad y él planeaba enviarla a Francia para hacer de ella una señorita fina, cuando de repente Francine cayó enferma y murió. Este fue el golpe más amargo que sufrió en toda su vida y, según su biógrafo Bayet, lloró por su niña con tal ternura que parecía que el dolor del momento podía apagar todo pensamiento de eternidad. Esta tragedia ocurrió cuando Descartes estaba poniendo los toques finales a sus meditaciones, que es considerada generalmente como su obra maestra, y que, aunque no es de entrada tan atractiva como el discurso del método, está adornada de la misma gracia que en el estilo y es un modelo de la expresión en francés del pensamiento abstracto. Descartes afirmaba galantemente que la había escrito con el fin de que las ideas abstractas resultaran estimulantes a las mujeres. Esta vez tomó Descartes la precaución de enviar el manuscrito al padre Mersenne a París y de pedirle que lo difundiera para sopesar la opinión de los sabios. Quería contar con la aprobación por parte de los sabios y de los jesuitas de su nuevo tratado filosófico, que era una elaboración de las ideas presentadas en el discurso del método, pero que proponía un programa de dudas aún más exhaustivo. Imagina que todo el universo, desde las verdades de la geometría hasta la bata de invierno que lleva puesta sentado frente al fuego, puede ser obra de un demonio invisible que intenta engañarle. Los psicólogos creen ver identificado al antihéroe de esta fantasía, que no es otro que el juez Joachim Descartes. Una vez más, el trabajoso camino de dudas de la mente de Descartes llega a la misma piececita básica indisputable, y sobre ese evidente principio de certeza última reconstruye otra vez el universo. Llega hasta probar la existencia de Dios, con argumentos usados antes por Anselmo y Tomás de Aquino, más de 400 años antes, seguramente con la idea de agradar a la Iglesia. El proceso de duda cartesiana no era original en sentido estricto, pero en su tiempo se consideró que sí lo era. Las dudas y conclusiones de Agustín de
200 años antes no eran centrales en su pensamiento y habían sido totalmente ignoradas. Más próximo de Descartes en el tiempo, curiosamente, el filósofo portugués Francisco Sánchez había propuesto casi el mismo programa de duda total en su sorprendente tratado Quod nihil scientia, que no se sabe nada, publicado en 1581. Este tratado no atrajo mucha atención, por fortuna para Sánchez, pues pudo haber terminado sus días como un gran martirio filosófico a los 31 años, en lugar de morir en confortable oscuridad en Toulouse a la madura edad de 73. Descartes no ambicionaba el martirio, y por otra parte, si bien tenía muchas cualidades que le habrían hecho pasar desapercibido, ya solo su pereza le habría bastado de ser otras las circunstancias. Tampoco tenía ambiciones en esa dirección. Descartes quería simplemente ser oído y aceptado. Estaba totalmente convencido de tener razón, pero deseaba que también la iglesia lo estuviera. Por consiguiente, el padre Mersenne, siguiendo instrucciones de Descartes, envió el manuscrito de las meditaciones a luminarias de la escena intelectual europea tales como Gassendi, Hobbes, Arnauld, y estos contestaron presentando sus objeciones a las teorías de Descartes, quien, a pesar de su irritación inicial, publicó las meditaciones completas, junto con las objeciones y las réplicas suyas a estas. Era inevitable que la publicación de las meditaciones de Descartes irritara todavía más a algunos otros. Los jesuitas se dieron cuenta correctamente de que la duda cartesiana y el cogito ergo sum significaba el fin de la filosofía escolástica de Tomás de Aquino, pero lo que era aún peor, esta vez la controversia se desbordó y llegó hasta Holanda, donde el rector de la Universidad de Utrecht acusó a Descartes de ateísmo y astutamente comparó Descartes con Vanini, que había sido acusado de proponer pruebas intencionadamente débiles e ineficaces de la existencia de Dios. Vanini había sido quemado en la hoguera en Toulouse en 1619, quizá con la presencia al borde de la muchedumbre de un oscuro y viejo profesor portugués musitando para sí Dios misericordioso. Al ataque del rector de la Universidad de Utrecht siguieron otros más dañinos de importantes nombres holandeses acusándoles de herejía, que en aquellos tiempos más que el ateísmo era un asunto realmente serio. Por fortuna, el embajador francés intervino con ayuda de Descartes, de manera que todo se diluyó, aunque durante algún tiempo el nombre y la obra de Descartes no pudieron ser mencionados, ni favorable ni desfavorablemente. Dentro de la Universidad de Utrecht, si bien esta prohibición fue levantada cuando el departamento de matemáticas se quejó de que no podían hacer nada en geometría, Descartes era ya famoso en toda Europa, y no solo en el mundo intelectual, sino que era leído hasta por la realeza. La joven reina Cristina de Suecia se impresionó tanto al leer uno de sus libros que decidió invitarle a la corte. Descartes tenía que ir a Estocolmo para enseñarle filosofía. Para entonces, los largos años de levantarse tarde y de meditaciones de caballero habían comenzado a surtir efecto en Descartes, que no se había mudado de casa en 4 años. A pesar de que solo contaba 53, estaba instalado en una pequeña propiedad de Egmond-Binnenf, cerca del mar, a unos 30 kilómetros de Ámsterdam, donde meditaba sentado en un estudio octogonal que daba a un hermoso jardín. De vez en cuando viajaba a París para discutir sus ideas con los adversarios amistosos de siempre, Gassendi, Pascal, Hobbes, Arnauld. La idea de un largo viaje al norte, a tierra de osos, entre hielo y rocas, como él llamaba a Suecia, no le resultaba apetecible, pero la reina Cristina era una mujer terca y decidida, que ya a los 33 años había impreso su marca en el reino. De solo 1,50 m de estatura, se entrenaba como un soldado y era de anchas espaldas. Se dice que era capaz de galopar durante 10 horas seguidas sin cansarse. Uno se pregunta cómo se sentiría el caballo. Cuando ascendió al trono se propuso convertir la capital, la acuática Venecia del Norte, en el París intelectual nórdico, pero a pesar de sus denodados esfuerzos seguía siendo la indiscutible Estocolmo del Norte, de manera que Descartes era su gran oportunidad y no estaba dispuesta a soltarle. Así que para reforzar su invitación envió un almirante y un buque de guerra para recogerle. Descartes puso reparos, si bien de la manera más galante, y entregó al almirante una aduladora carta donde decía que su majestad fue creada a la imagen de Dios en mayor medida que el resto de la humanidad, pero rogaba que le excusara de gozarse en los rayos solares de su gloriosa presencia.
Cristina pataleó, la corte tuvo un mal día, galopó en su caballo durante horas y despachó otro barco de su flota a Holanda. Descartes, que había vencido a las más brillantes mentes de Europa en argumentación intelectual, hubo de rendirse finalmente y se embarcó hacia Estocolmo en octubre de 1649, donde la reina Cristina le hizo una ceremonia de bienvenida de 5 estrellas. Siguieron 2 audiencias con su majestad, que no parecía haber absorbido mucha filosofía con el estudio de sus obras, y que enseguida decidió que asuntos más importantes requerían su atención. Descartes se quedó esperando con impaciencia durante 6 semanas, mientras se iba instalando el duro invierno sueco, que iba a ser el peor en 60 años. La ciudad helada durante 6 meses, tinieblas al mediodía y a las afueras los lobos aullando al viento gélido bajo la aurora boreal. Preocupada porque se desperdiciara tan gran cabeza en su capital, Cristina encargó a Descartes su trabajo totalmente nuevo para él, de modo que el filósofo de mala gana se puso a componer versos a los que se pondría música para un ballet denominado El nacimiento de la paz, que Cristina quería se representara en su cumpleaños. Descartes ha debido ser muy bueno en eso de los musicales, porque tan pronto como terminó se le pidió que escribiera una comedia musical acerca de 2 príncipes que querían ser pastores. Por desgracia, no he podido encontrar ninguna referencia en las obras completas de Descartes, solo su malhumorado comentario. Los pensamientos se hielan aquí durante los meses de invierno. Cristina decidió a mediados de enero que ya era tiempo de comenzar con sus lecciones de filosofía, así que Descartes fue debidamente convocado e informado de que la reina tomaría 3 lecciones a la semana, todas a las 5 de la mañana. Descartes no se había levantado de la cama nunca antes de las 11. La conmoción de levantarse a las 4 en el punto culminante del invierno escandinavo, atendiendo a su aseo con cuidado francés, todo ello seguido de un rápido y agitado viaje en trineo sobre las calles heladas a través de penetrantes ráfagas árticas. No se puede ni siquiera tratar de imaginar cómo se sentiría Descartes. En 2 semanas cogió un resfriado que pronto degeneró en neumonía. Una semana después estaba delirando y murió el 11 de febrero de 1650. Uno de los más grandes intelectuales de Europa había sido sacrificado a los antojos de la realeza. Como católico en la protestante de Suecia, este hombre profundamente religioso no podía ser enterrado en sagrado, así que fue inhumado en el cementerio destinado a los niños sin bautizar. 3 años después de su muerte, la Iglesia Católica honró la memoria de Descartes, poniendo todas sus obras en el índice de libros prohibidos, asegurando así que le seguiría leyendo durante años. Los restos de Descartes fueron trasladados para ser reenterrados en París a finales del siglo XVII. Durante la Revolución, alguien propuso que fueran exhumados de nuevo y colocados en el Panteón, junto con otros ilustres pensadores franceses, pero en la Asamblea Nacional sus miembros se dividieron. Curiosamente, según consideraciones científicas, a los que preferían la visión cartesiana mecanicista del universo se oponían a los que apoyaban la nueva teoría newtoniana de la gravedad. Descartes había propuesto la teoría de los vórtices para explicar el funcionamiento del universo, según la cual el movimiento de una partícula afectaba a todas las partículas del universo, a través de una serie de vórtices entrelazados que abarcaban todo, desde el sistema solar y las estrellas hasta la partícula más pequeña. Esto habría dado por resultado un sistema de una complejidad diabólica, que solo una mente matemática era capaz de concebir, pero apunta a un asunto de interés en la revolución del pensamiento. La teoría de Descartes tiene un cierto parecido tanto con la doble hélice del ADN como con la teoría de las supercuerdas de las partículas elementales. Además, en su larga búsqueda de una fuerza capaz de actuar entre mente y cuerpo, Descartes pensó en algo similar a las ondas de radio o la electricidad. Esto, según el pensador moderno Jean de Mandeville, apunta a la posibilidad de que el entendimiento humano evoluciona a lo largo de ciertas líneas conceptuales, independientemente de cuál sea su objeto. Al llegar a votar en la Asamblea Nacional Francesa, los newtonianos juntaron apoyo suficiente para derrotar a los cartesianos. La gravedad había ganado, Descartes tenía que ser enterrado en otro sitio. Antes la verdad era dominio de la teología, ahora había entrado en el reino de la democracia. Descartes no encajaba en ninguno de los dos. Muy adecuadamente está ahora enterrado en la iglesia Saint-Germain-des-Prés, en el corazón del barrio latino de París, donde su tradición del pensar dubitativo y de levantarse de la cama al mediodía se mantiene firme hasta el día de hoy. Antes de Descartes, la filosofía había caído en un profundo sueño, y es así que la edad moderna de la filosofía comienza con Descartes. A partir de ese momento, la primacía del individuo y el análisis de la conciencia del hombre pasaron a ser fundamentales para la filosofía, y este hecho ha permanecido así en una u otra forma, hasta tiempos relativamente recientes, con la llegada del análisis lógico, para el que la primacía del individuo y el análisis de la conciencia han sido reemplazados por la primacía
primacía del diccionario y el análisis de su contenido. La filosofía está otra vez a la espera de un Descartes que la despierte. Hace ya algún tiempo que advertí que desde mi más temprana edad había admitido como verdaderas muchas opiniones falsas y que lo que he cimentado después sobre estos principios tan poco seguros no podía ser sino dudoso e incierto, de manera que era preciso tratar de una vez para siempre de deshacerme en todas las opiniones que había aceptado hasta entonces y recomenzar a fundarlas si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Meditaciones 1, párrafo inicial. Y así como una multitud de leyes sirve a menudo de excusa a los vicios, de manera que un Estado está mejor gobernado cuando tiene pocas pero estrictamente observadas, así también en lugar del gran número de preceptos que componen la lógica, creí que me bastarían los 4 siguientes, siempre que tomara la resolución firme y constante de no faltar ni una sola vez a su observancia. La primera era no aceptar nada por verdadero a menos que lo conociera con la evidencia. Esto es evitar cuidadosamente las conclusiones precipitadas y los prejuicios, y no incluir nada de mis juicios más que los que se presentara tan clara y distintamente a mi mente que no hubiera posibilidad de ponerlo en duda. La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinaba en tantas partes como pudiera y en cuantas fueran necesarias para resolverlas bien. La tercera, conducir ordenadamente mis pensamientos, comenzando por los más simples y más fáciles de conocer y subir poco a poco como por grados hasta el conocimiento de los más complejos, y suponiendo un orden incluso entre aquellos que no preceden naturalmente unos a otros. Y por último, hacer siempre recuentos tan completos y revisiones tan generales que pudiera estar seguro de no omitir nada. Discurso del método parte 2. Esas largas cadenas de razones simples y fáciles que los geómetras usan para llegar a sus más difíciles demostraciones me habían dado a pie a imaginar que todas las cosas que pueden conocer los hombres se siguen unas de otras de la misma manera y que siempre que uno se abstenga de dar por verdadera alguna que no lo sea, y que se guarde siempre el orden preciso para deducir unas de otras, no puede haber ninguna tan alejada que al final no se alcance, ni tan escondida que no se descubra, y no tuve mucha dificultad en buscar por cuáles era necesario comenzar, puesto que ya sabía que sería por las más simples y fáciles de conocer. Discurso del método parte número 2. Puesto que entonces deseaba dedicarme solamente a la búsqueda de la verdad, pensé que era necesario rechazar como absolutamente falso todo aquello sobre lo que pudiera tener la menor duda, a fin de ver si después de esto quedaba algo que fuera completamente indudable. Así, a causa de que nuestros sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no había nada de que fuera tal como ellos nos lo hacen imaginar, y puesto que hay hombres que se equivocan a razonar, ya sea para logismos y aun con los temas más sencillos de la geometría, juzgando que yo estaba sujeto a errar tanto como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que antes había tomado por demostraciones. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que tenemos despiertos nos pueden sobrevenir también cuando dormimos, sin que ninguno sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que habían entrado en mi mente no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero enseguida me di cuenta de que mientras pretendía pensar que todo era falso, era necesario que yo que lo pensaba fuera algo, y observando que esta verdad, pienso luego existo, era tan firme y segura que ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos la podían debilitar. Pensé que podía aceptarla sin reservas como el primer principio filosófico que buscaba. Discurso del método parte número 4. Hay una gran diferencia entre la mente y el cuerpo, en cuanto que el cuerpo por su naturaleza es siempre divisible, mientras que la mente es enteramente indivisible. Pues en efecto, cuando considero mi mente, es decir, a mí mismo, en tanto que soy solamente una cosa que piensa, no puedo distinguir parte alguna, sino que me concibo como una cosa sola y entera. Y aunque toda la mente parece estar unida a todo el cuerpo, si se da el caso que un pie, un brazo o cualquier otra parte sean separadas de mi cuerpo, es cierto que nada habrá sido cortado de mi mente, ni en las facultades de querer, sentir, concebir. No pueden llamarse partes, pues la misma mente se emplea toda entera a querer, a sentir, a concebir. Mas todo lo contrario pasa con las cosas corporales o extensas, pues no hay una sola que yo no pueda cortar en mis piezas, en mi pensamiento, y que yo no sepa en consecuencia que es divisible. Meditaciones parte 6. El sentido común es la cosa mejor repartida del mundo, pues todos se consideran tan bien provistos de él que hasta los más difíciles de contentar en otras no desean más sentido común del que tienen, de manera que no es verosímil que todas se engañen.
Esto demuestra más bien que la capacidad de juzgar y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que propiamente llamamos sentido común o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres. Así la diversidad de nuestras opiniones no viene de que unos sean más razonables que otros, sino solamente de que conducimos nuestros pensamientos por vías distintas y de que no consideramos las mismas cosas, pues no es suficiente tener un buen espíritu, sino que lo principal es aplicarlo bien. Las almas más grandes son capaces tanto de los mayores vicios como de las mayores virtudes, y aquellos que caminan lentamente pueden avanzar mucho más si siguen el camino recto que los que corren y se alejan de él. Discurso del método parte número 1. Fin.